Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos. En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy la más cordial bienvenida. Estamos en el módulo de Lengua y Comunicación. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la literatura y vamos a hablar acerca de los géneros literarios para comenzar. Cuando hablamos de géneros literarios nos estamos refiriendo a una clasificación de todo lo que se escribe que tiene que ver con la literatura. Así que comencemos por definir, ¿y qué es la literatura? La literatura es un arte, es una de las bellas artes. Y el arte, como es la música, la pintura, la escultura, la danza, es simplemente la expresión de las emociones, los sentimientos, las ideas que fluyen a través del autor y que se traducen a algo concreto. En este caso, el texto escrito. La literatura, al ser arte, no busca una explicación. La literatura no tiene por qué ser algo publicitario o algo administrativo. Hay textos que se encargan de eso. La literatura es simplemente la expresión de ideas y sentimientos a través de la palabra. Y ello implica diferentes formas de hacerlo. La literatura puede ser escrita en prosa, es decir, con párrafos, signos de puntuación, o en versos, en cuyo caso van a tener una extensión particular, una rima probablemente y un ritmo, la musicalidad del verso. Pero también pueden ser escritos como diálogos para las obras de teatro. Todos ellos tienen que ver con los géneros literarios que vamos a ver a continuación. Los géneros literarios han sido clasificados desde la época clásica por un gran filósofo llamado Aristóteles. Aristóteles clasificó todo lo que se escribía en su época dependiendo de cuál era la finalidad y la forma en cómo estaban escritos esos textos. De manera que él clasificó todo en épico, lírico y dramático. Expliquemos cada uno. Esta es la clasificación que se hizo desde la época de los griegos y persiste hasta nuestros días, aun y cuando la clasificación moderna se utiliza actualmente. Antes solo hablábamos de la épica, la lírica y la dramática, cuando ahora hablamos de la narrativa, la poesía, el teatro, que corresponderían a estos, y podríamos agregar a la didáctica, en donde englobaríamos a textos que nos brindan alguna enseñanza, como es el caso de las fábulas o de los ensayos literarios. El examen que vamos a hacer nosotros de Exacer nos va a pedir esta clasificación, la que se hizo desde los griegos, épica, lírica y dramática. Así que comencemos por definir qué cosas son los textos épicos. Cuando nosotros hablamos de un texto épico, nos estamos refiriendo al relato de textos, al relato de hechos históricos, fundamentalmente relacionados con hazañas heroicas. Lo épico puede ser dividido en dos. Nosotros tenemos épico en prosa y épico en verso. Cuando nosotros hablamos de épico en prosa, nos estamos refiriendo específicamente a la narrativa, es decir, la novela, el cuento, la fábula, etc. Porque son relatos. Al fin y al cabo, épico viene del griego epos, que significa relatar. Entonces, relatar historias es lo épico. Pero si lo hacemos en verso, como se hacía en la antigüedad desde la época clásica, entonces vamos a tener epopeyas, cantares de gesta, romances, poemas épicos. Todos ellos están escritos en verso y por supuesto tienen musicalidad. Son textos mucho más antiguos, aun y cuando el poema épico persiste hasta nuestros días. Épico en verso o épico en prosa, ambos relatan historias, solo que el texto épico en verso, que se refiere a las epopeyas, a los cantares de gesta, a los romances, siempre va a hablar acerca de cuestiones relacionadas con héroes, con dioses, con el devenir del ser humano. En cambio, lo épico escrito en prosa no necesariamente tiene que ver con hazañas heroicas. Puede hablar de cualquier tema, sin lugar a dudas. Ese es el texto épico en prosa y corresponde a la narrativa. Por otro lado tenemos al texto lírico. Cuando hablamos de la lírica nos estamos refiriendo a los poemas.
siempre y cuando hablen sobre sentimientos del escritor. Y cuando hablo de sentimientos son todos, ¿no? Y las emociones y los sentimientos como de furia, de tristeza, de felicidad, de amor, de desamor, de odio, de venganza. Cualquier emoción, cualquier sentimiento que fluya puede ser expresado a través de versos y eso es lo que corresponde a la lírica. Aristóteles decía, por un lado yo relato lo que ya sucedió, lo épico, o puedo referirme a textos que no son cosas que ya sucedieron, sino que a mí se me ocurrieron o que estoy sintiendo en este momento. Eso es la lírica. Fundamentalmente está escrito en verso. Sobre sentimientos del autor. Textos líricos tenemos allí a las odas, ¿no? Que resaltan las cualidades de algo o de alguien. A la sátira, que resalta los defectos con el fin de ridiculizar. A los himnos, que son composiciones poéticas sobre temas religiosos o patrióticos. Las églogas, que se refieren a los poemas de amor. O las elegías, que hablan sobre sentimientos de dolor, de infortunio. Entonces estos son textos líricos, ¿okay? Llevan versos. Y por otro lado tenemos a los géneros dramáticos. La dramática se refiere a lo que se representa de la realidad, pero en un foro, frente a un público, con actores. Entonces extraigo un fragmento de la realidad y la represento en un escenario. Con diálogos, bueno, pues esa es la dramática. Cada uno de estos géneros corresponde a un tipo de texto específico. Así que vamos a ver cuáles son estos textos específicos. Comencemos con el texto poético. Si bien el texto poético puede ser de cualquier género, puede ser poemas dramáticos, poemas líricos o poemas épicos, en general es en la lírica en donde está mejor representado el texto poético y donde podemos identificar las características de los versos. Los versos tienen tres características fundamentales, que son el ritmo, la métrica y la rima. Todos los versos tienen ritmo. Y tienen ritmo simplemente porque es la musicalidad del verso. El movimiento armónico que tienen las sílabas mientras estamos escribiéndolas o las estamos recitando. Entonces todos los versos tienen ritmo. Si no tuvieran ritmo serían prosa y no serían texto poético. También tenemos la métrica. La métrica se refiere a la extensión que tiene un verso. Cuánto mide un verso. Y no es que saquemos nuestra regla, sino que tenemos que contar las sílabas. Cuántas sílabas tiene cada verso. Y en función de eso nosotros determinamos la medición de ese verso. La rima se refiere a los finales que tienen los versos y que coinciden en sonido con otros versos. De manera que la coincidencia de sonidos al final de dos o más versos es lo que se denomina rima. Aquí tenemos un verso que dice: amor que pudo hacer que Dios muriese. Tiene un ritmo al momento de leerlo. Se pueden contar sus sílabas. Recuerden, hay que considerar los diptongos. Dos vocales juntas pueden ir juntas, siempre y cuando una sea fuerte y una débil. O dos débiles. Es el caso de Dios, vocal débil y vocal fuerte, que forman una sola sílaba. Y la sílaba que está en medio en muriese. Rie, la R, la I, la E, es una sola sílaba porque es un diptongo. Pero también hay que considerar otra cosa, que son las sinalefas. Una sinalefa es la unión de dos vocales, pero de dos palabras diferentes. Están en sílabas de palabras distintas. ¿Cómo la puedo formar? Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal. No importa si estas vocales son fuertes o débiles, lo que importa es que las puedo juntar en una sola sílaba poética. Estas licencias poéticas se pueden hacer cuando estamos haciendo o leyendo poemas. Entonces le doy un ritmo diferente y por lo tanto se modifica su métrica, porque entonces serán menos sílabas. Si yo leyera normalmente este verso: cuando es amargo el mundo, que de hecho el verso es y cuando, entonces yo tendría que contar aquí varias sílabas: y, cuando,
es, a, mar, go, el, mundo, tendría yo aquí 10 sílabas. Sin embargo, este verso no es de 10 sílabas, sino de 8. Voy a hacer sinalefas. Voy a juntar la sílaba do con la siguiente sílaba, aunque sea de otra palabra. Y entonces no voy a leer y cuando es, sino que voy a leer y cuando es. Cuando es, como si fuera una sola sílaba. Esto es una sinalefa. En un mismo verso puede haber más de una sinalefa, como es en este caso. Yo puedo juntar go con el. Y entonces go y el van a formar otra sinalefa. Y ahora va a ser una sola sílaba goel. De manera que ahora tengo 8 sílabas. Y, cuan, does, a, mar, goel, mundo. En total voy a tener un verso octosílabo. Versos que tienen 7 sílabas, heptasílabos. Los que tienen 8, octosílabos. Los que tienen 9, eneasílabos. Los que tienen 10, decasílabos. Los que tienen 11 y que son muy comunes, endecasílabos. Y así sucesivamente. Ojo, también nosotros vamos a tener versos de 14 sílabas. Los versos de 14 sílabas son llamados versos alejandrinos. Los versos alejandrinos son de 14 sílabas en honor a Alejandro Magno, quien solía hacer versos de 14 sílabas. Y sí es probable que en el examen me pongan a identificar cuál de los siguientes versos es un verso alejandrino. Pues el que tenga 14 sílabas. Se dice que si tienen 9 o más sílabas son versos de arte mayor. Y si tienen menos, de 8 hacia abajo, serán versos de arte menor. En el caso de este verso, amor que pudo hacer que Dios muriese, hay que hacer la sinalefa entre do y a, porque la H no suena. Y los versos se miden por sonidos. Amor que pudo hacer que Dios muriese. ¿Ok? Entonces así es como se lleva a cabo la métrica. Y por último la rima. Cuando hay rima entre dos versos, cuando nosotros vamos a tener coincidencia entre dos versos al final, la última palabra. Y se va a medir desde la vocal que suena más fuerte, es decir, la última vocal prostónica. Si yo tengo la palabra muriese y abajo tengo otra, por ejemplo la palabra puede, ambas tienen rima porque al final voy a tener S, muriese. Y la vocal que suena más fuerte es la E. En la palabra puede, la vocal que suena más fuerte también es la E. Y coinciden los finales en las vocales. En este caso, cuando solamente coinciden las vocales, se dice que es una rima asonante. La rima asonante es cuando solamente coinciden las vocales. En cambio, si yo tengo dos palabras como colores y tengo otra como amores, aquí también hay rima. Desde la O, que es la que suena más fuerte, colores, estas 4 letras van a rimar con las últimas amores. En este caso, la rima no nada más es de las vocales, sino que también la R y también la S. Es decir, todas las letras del final, desde la vocal prostónica, están coincidiendo. Esta también es una rima, pero a esta rima se le llama rima consonante. Y esas son las características que tiene un verso. Ahora hablemos del texto dramático. El texto dramático es el que es utilizado para la representación, es decir, el teatro. Se cuentan historias, pero se cuentan en voz de los personajes, quienes al actuar representan una realidad. Por lo tanto, dicen cosas, es decir, utilizan un parlamento. El parlamento puede ser de 3 tipos: diálogo, monólogo o soliloquio. Un diálogo es cuando hay 2 personajes, 2 actores en el escenario, interactúan. Incluso hasta que uno
de los personajes no hablara, pero reacciona, escucha, ya es diálogo. En cambio, si solamente es un personaje el que está en la escena, entonces se dice que es un monólogo. Una sola persona que le está diciendo algo al público. Si el público participa, es diálogo. Si el público solo escucha, es monólogo. Pero también tenemos algo que se llama soliloquio. El soliloquio es una representación con un solo personaje, pero que no se dirige al público, sino que habla con él mismo. Es una reflexión interna, un diálogo interno consigo mismo. Eso es un soliloquio. Los textos dramáticos utilizan personajes y son de tres tipos: principales, secundarios e incidentales. Los personajes principales o primarios son los más importantes porque sobre ellos gira la historia. Y dentro de los personajes principales tenemos al protagonista, que es de quien se cuenta la historia, y al antagonista, que es la persona que se opone al personaje principal. Los personajes secundarios son de apoyo, tanto para el antagonista como al protagonista, y suelen ser muy importantes, pero no imprescindibles, los puedo sustituir. Blancanieves y los 7 enanos. Quito a los enanos y pongo cualquier otra persona. Duendes, hadas, cualquier persona que le diera refugio a Blancanieves, que al final era lo que necesitaba. También tengo personajes incidentales, que son como los menos importantes, pero que le dan realismo a mi historia. Entonces, es el caso de los pobladores, la corte del rey, personajes incidentales, también llamados personajes ambientales. También tenemos descripciones y acotaciones. Vamos a ver un ejemplo de ello para que podamos ubicar en qué consisten esto de las acotaciones. Aquí tenemos un ejemplo de un fragmento de una escena, de un acto, de una obra de teatro. Nosotros vamos a tener descripciones. Las descripciones son pequeños párrafos que nos dan una idea de cómo es la escena, que nos pueden decir lo que en el teatro definitivamente podemos ver porque hay escenografía, pero que al leer el teatro necesitamos como referencia para conocer la escena, para saber cómo se están llevando a cabo las acciones, en dónde, en qué tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, Casa de Pedro. Antes del amanecer, una madre charla con su hijo menor. Con eso ya nos damos una idea de lo que está ocurriendo y nos lo imaginamos. Y enseguida viene el parlamento, es el caso de un diálogo. Y tenemos personajes, Pedro y madre de Pedro. Pedro empieza diciendo algo y viene aquí con algo que está entre paréntesis. Lo que va entre paréntesis no se dice, pero nos da una idea de cómo está sucediendo la acción o cómo está interpretando el personaje su parlamento. Mientras habla, está mirando por la ventana. Y entonces dice, tengo frío. Entonces la madre de Pedro le responde y ponemos entre paréntesis, o sea, una acotación, con dulzura. Es decir, que la mamá está hablándole con dulzura a su hijo. Y le dice, acércate a la fogata. Aquí tenemos todos los elementos. Tenemos un parlamento, es un diálogo, tiene una descripción, tiene acotaciones, es parte de una escena. Esto es teatro. En el examen simplemente nos van a pedir identificarlo y saber que esto es un texto dramático. Y finalmente tenemos al texto narrativo. A diferencia del texto poético o del texto dramático, en el texto narrativo las historias están escritas en prosa. Es decir, se utilizan párrafos y los párrafos me van a dar una idea de todo lo que va sucediendo de principio a fin. Los personajes son igual que en el texto dramático, vamos a tener personajes principales, secundarios y ambientales. Pero, a diferencia del teatro, en el texto narrativo es imprescindible que haya un narrador. El narrador puede ser una persona que nos platica la historia de otros, en cuyo caso es narrador observador. O bien,
El narrador es parte de la historia, nos está platicando lo que está sucediendo o lo que le sucedió. En este caso hablaríamos de un narrador omnisciente. Las historias siempre van a ser contadas en un tiempo y en un espacio, es decir, en dónde ocurrió la historia y cuándo se llevó a cabo, no necesariamente de principio a fin. Depende el tipo de texto narrativo, es decir, que van a tener un orden diferente. En el caso del cuento, el orden va a ser cronológico, siempre va a ser el cuento de principio a fin. Inicio, desarrollo y desenlace. En el caso de la novela o de algunos otros textos, son narrativos, pero van a tener un orden anacrónico, es decir, pueden empezar en cualquier momento, al principio o al final o en medio, y me voy hacia atrás, me voy al futuro, o tengo espacios de tiempo donde no existe nada, no se cuenta nada. Se puede jugar con eso, sobre todo en la novela. Puede haber varias líneas argumentales que vayan de manera paralela. Tipos de textos narrativos, pues tenemos a la novela, al cuento, a la fábula, a la leyenda, el relato, etc. Los géneros fundamentales de la narrativa son la novela y el cuento. La novela, a diferencia del cuento, es mucho más extensa. Tiene muchísimos más personajes y muchos problemas que resolver. Varias líneas argumentales que se pueden entrecruzar y generan un gran problema, y hasta que no se solucione todo, no termina la novela. Los personajes en la novela suelen ser descritos con mucha más precisión. Son descripciones sumamente detalladas. En cambio, en el cuento, los personajes son pocos, no se describen mucho, apenas si sabemos quiénes son, qué quieren, cómo están vestidos. Y la historia se cuenta de principio a final. Inicio, desarrollo, desenlace suelen ser mucho más breves. La fábula, que tiene el estilo de un cuento, es un texto que narra acciones relacionadas con personajes que no son seres humanos, casi nunca, y que en su mayor parte son animales, pero animales que no se comportan como animales, sino que tienen características humanas. La fábula se refiere a un problema de tipo social, con una cuestión moral. Los personajes representan defectos de los seres humanos, vicios humanos, que al resolverse al final nos dejan una enseñanza. La enseñanza en las fábulas es llamada moraleja. Y así es como se estructuran los textos narrativos. Creo que por este momento es lo que teníamos que ver, así que en otro momento hablaremos de las corrientes literarias. Muchas gracias y hasta la próxima.